La agricultura tradicional ha naturalizado algunas prácticas problemáticas y cuestionables, entre ellas el uso de agroquímicos y a veces el uso desmedido de ellos. Hoy estamos aquí para conversar sobre el uso de uno en específico, el glifosato, conocido en el mercado como Roundup y bueno, parte de la empresa Monsanto que ahora es Bayer. Para conversar sobre esto nos van a acompañar dos invitados que vamos a saludar. Adolfo Soto, quien es catedrático de la Escuela de Agronomía de la UCR. ¿Cómo está, Adolfo? ¿Cómo está, joven? Gusto saludarla. Placer. Y bueno, también primo Luis Chavarría, quien es el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos en Costa Rica. ¿Cómo está? Mucho gusto. Saludos. Y bueno, primo, para empezar esta conversación quisiera preguntarle, cuéntenos brevemente cuál es la historia del glifosato en cuanto a su uso en la agronomía. Bueno, el glifosato es un producto que se descubrió en 1971 y se patentó en 1974. Desde ese momento empezó a usarse primero de manera muy limitada, pero después se generalizó el uso en todo el mundo. Este producto tiene características muy especiales porque es un producto muy efectivo, que es lo que uno anda buscando cuando aplica un herbicida. Lo que quiere es que controle muy bien, que funcione muy bien. Y el glifosato es único en ese sentido, es un producto sumamente efectivo y como eso es lo que la gente anda buscando, le encanta el glifosato. Siempre fue muy bueno, al principio era muy caro y se usaba poco. Cuando vino por primera vez aquí no se podía vender por el costo. Pero una vez que venció la patente de Monsanto en el año 2000, entonces empezó a generalizar el uso ya con otros productos genéricos y la gente empezó a utilizarlo con bastante frecuencia y para varios usos. El uso principal del glifosato es controlar malezas cuando no hay cultivos. Ese es el uso principal. Pero la gente poquito a poco se atreve y lo va usando ya en presencia del cultivo, ahí es donde hay más peligro. Ese es uno de los problemas que todavía queda pendiente por resolver por ahora. Adolfo, ¿y usted considera que bueno, este producto es efectivo, práctico y económico como se afirma desde el Colegio de Agrónomos? El producto, si lo analizamos desde el punto de vista de combate de arbences, es eficiente en ese aspecto. El problema es casualmente la posibilidad que antes no conocíamos de que fluya a través del sistema de producción hacia lo que deseamos proteger, el cultivo. Entonces se adujo en esas etapas iniciales de que él no tenía persistencia en el suelo o que era muy reducida, cosa que es definitivamente cierta. ¿Esto de la persistencia qué sería? La persistencia sería la duración de él en un determinado sistema, en este caso en el suelo. Bueno, sabemos que en esa condición de suelo sí, es corta, pero cuando usted lo aplica sobre vegetación que está creciendo en ese suelo, la persistencia o su duración en la vida media del producto es mucho mayor y puede fluir hacia el cultivo a través de exudados de las plantas tratadas, etc. Y ese es un problema que bien lo decía el doctor Chavarría. ¿Qué pasa con el cultivo? Claro. Y bueno, justamente hablando un poco más de las ventajas que podría tener este producto, ¿sería un agente imprescindible para el trato de malezas, como mencionaba usted? Bueno, empecemos por decir que el combate de malezas es una de las cosas más importantes en agricultura, lo que más demanda en costos, en sacrificio, las deshiervas por otros métodos, por los métodos más convencionales, es un trabajo muy cansado y es muy poco rendimiento. Entonces los costos de producción se elevan mucho. Eso es una de las cosas que se resuelven con herbicidas en general y con glifosato en particular. Uno lo que anda buscando en agricultura es siempre que el cultivo tenga alguna ventaja, para poder llevarlo a producción y que realmente la operación sea rentable y que logremos el objetivo. Entonces,
lo primero que uno hace es habilitar el suelo lo mejor que puede, acondicionarlo para sembrar y controlar todas las malezas que hay presentes para que el cultivo ya venga con ventaja. Pero simultáneamente van a aparecer las malezas junto con él. Entonces, volviendo al glifosato, el glifosato es muy útil porque se puede aplicar después de preparar el suelo, se deja un tiempo que nazcan las malezas, se aplica el glifosato y después se siembra. Ese es un concepto que nosotros llamamos mínima labranza o cero labranza. Ya una vez que el suelo está sembrado, después prácticamente no hay que hacerle nada más que alguna hierbita mucho más sencilla, ¿verdad? Mucho más práctica. Eso es darle ventaja al cultivo, que es lo que uno está tratando de hacer, porque si no, sencillamente las malezas al crecer junto con él lo echan a perder y no se obtiene el objetivo, ¿verdad? Claro. Adolfo, ¿usted considera que entonces, bueno, sabemos que es útil, pero usted consideraría que es imprescindible para los cultivos? En realidad, el sistema o la concepción del manejo de arbences viene cambiando. Y en las regiones tropicales sabemos que en el sistema de producción el 75% de la fertilidad de ese sistema está en la biomasa y no en el suelo. En el suelo está en las regiones templadas, en las regiones tropicales está en la biomasa, porque si no, en un día tan lluvioso como este hubiéramos perdido una gran cantidad de nutrimentos si no fuera así. En resumen, pudiera ser que ya no tuviéramos, si hubieran lavado desde hace mucho. Entonces, está en la biomasa. Eso ha llevado entonces a un cambio en el concepto. ¿Las tenemos que excluir del sistema o las tenemos que incluir en el sistema de producción? Y es ahí donde viene un cambio. Por ejemplo, estamos rodeados de plantas nectaríferas que están incluidas dentro del sistema de producción, de manera tal que ellas son refugio y alimento para especies de insectos que atacan a las plagas, a los insectos plagas. Entonces eso nos permite una reducción en costos. El hecho de mantener una cobertura con arbences muy diversas, porque en el trópico la flora de arbences es muy diversa, nos permite explorar muchas profundidades en el suelo, sacar nutrimentos muy diversos y ponerlos a disposición del cultivo y no mantenerlo a suelo pelado. Claro. Y bueno, estamos aquí en Era Verde desde el Parque Itarer en Moravia, un poco refugiados de la lluvia justamente, y ya volvemos con más. Volvemos con más de Era Verde aquí desde el Parque Itarer. Y bueno, yo les iba a preguntar, tal vez hablemos de cuál es el proceso en el que este herbicida se activa sobre el cultivo. ¿Cómo es que eso sucede? Yo que no sé nada de agronomía, por ejemplo, no entiendo bien cuál es ese proceso. Bueno, cuando el glifosato se aplica sobre una planta, él penetra al interior y lo que hace es interrumpir la actividad, el efecto de una enzima muy importante, que es la que produce, la que facilita que se produzcan 3 aminoácidos. De los 20 que hay, 3 son los que interrumpe el glifosato, que son lo que llamamos aminoácidos aromáticos. Esos tienen que combinarse con otros que son, que llamamos alifáticos, para producir proteínas, ¿eh? Pero al faltar esos 3 que el glifosato interrumpe, entonces no hay producción de proteínas del todo. Y las proteínas son de 2 tipos, son las que producen el crecimiento de los tejidos, ¿verdad? Lo que produce el crecimiento de las plantas, y otras que son las que gobiernan el funcionamiento de la planta, ¿eh? Tienen que ver con todo el funcionamiento de la planta. Entonces, al interrumpirse la síntesis de proteínas en general, no solo se detiene el crecimiento, sino que se afectan todos los demás procesos, se van afectando uno por uno,
y hasta que la planta termina por morirse, porque ya no tiene un sistema enzimático que es el que gobierna todas las demás funciones de la planta. Claro. Eso es lo que hace el glifosato. Ese es el mecanismo de acción. Hay que considerar el modo de acción. El modo de acción comprende el mecanismo de acción. El modo de acción es todo lo que le pasa a una planta cuando el producto le llega, sea por el sistema radical o sea en este caso por la parte foliar. Entonces resulta que, tal y como lo dice don Primo, ese es el mecanismo de acción, pero hay otras formas en que él trabaja. Por ejemplo, él es un agente quelante muy fuerte, o sea, que absorbe otras sustancias. Dentro de esas sustancias que absorbe, por ejemplo, para citar una, está el manganeso. Pero el manganeso es fundamental para producir una serie de cuestiones en la planta de compuestos que le son esenciales. Dentro de ellos, por ejemplo, los fenoles. Los fenoles tienen que ver con el sistema inmunológico de la planta. Entonces, si usted le quita los fenoles, pues va a tener una planta muy débil. Por ejemplo, en el café de la finca que producimos, ha salido en todos los análisis de calidad de taza que es astringente el café que nosotros producimos, en comparación con una área que es totalmente química, donde no es astringente. La astringencia en el café no es deseable. En el vino sí lo es. ¿Pero qué produce la astringencia? Los fenoles. Ve usted, entonces, hasta el mismo catador ha logrado diferenciar entre el café que es producido en una forma y que tiene más fenoles y por lo tanto es una planta que va a requerir menos aplicación de otros plaguicidas que aquel que es producido químicamente y que tiene esa debilidad. Eso de un lado. Quisiera nada más resaltar que a la vez que sí, tiene ese efecto sobre las plantas de inhibir la formación de esos aminoácidos de cadena simple, pero que también son esenciales en hongos y bacterias, etcétera, o sea, en microorganismos comunes del suelo. Y por alguna forma él llega e inhibe eso, y entonces cambia la actividad microbial de ese suelo. Esos son algunos de los problemas de él. No solo afectaría los fenoles de la planta propiamente del cultivo, sino también del resto de biodiversidad que está... Claro, porque los hongos y las bacterias y todo esto que está formando parte de la microbiología del suelo, lo producen. Producen esos aminoácidos que son esenciales y desde luego que no lo pueden producir, entonces se van a afectar. Claro. ¿Verdad? Y bueno, don Primo, ya para preguntarle directamente... Es que quisiera hacer una aclaración sobre eso. Es que precisamente uno lo que quiere en las malezas es que ocurra todos esos efectos que terminan eliminando la maleza. Eso es parte de lo que uno eliminar necesita esas bacterias hacer. El problema es cuando el glifosato se aplica mal y entonces se pringa una planta que uno no que es el cultivo, digamos, entonces produce una serie de consecuencias, que es lo que don Adolfo bien apunta, ¿verdad? Estos efectos sobre las cosas que deberían ocurrirle solo a la maleza pueden ocurrirle también al cultivo. Entonces, eso es una de las cosas que hay que prevenir. Claro. Mejorando los sistemas de aplicación, teniendo cuidado, aplicar el producto antes de sembrar o cuando está en presencia cuando uno quiere eliminar malezas que están acompañando al cultivo, hay que tener mucho cuidado de no interceptarlo. Y por otra parte, una cosa que hemos venido haciendo, pero a poquitos, tal vez, ¿verdad? Que Adolfo lo mencionó y a mí me interesa recalcarlo, que no todas las plantas que acompañan un cultivo son dañinas, ¿verdad? Y hay que aprender a diferenciarlas. Eso es una tarea que nos falta, porque nosotros tenemos una flora muy abundante, ¿verdad? Y muy diferenciada, y entonces hay que hacer estudios muy específicos, saber cuáles afectan a cada cultivo en particular. Sí, cuáles son malezas. Entonces, exactamente, estrictamente hablando, y para controlar esas y no controlar las que sí pueden acompañar al cultivo sin hacerle ningún efecto dañino. Y bueno, don Primo, para preguntarle directamente, ¿por qué usted se opone a la prohibición del glifosato? Bueno, mire, porque es todavía una herramienta indispensable para que los agricultores produzcan, ¿verdad? No existe, aunque deseáramos,
un herbicida que sea parecido al glifosato en su manera de actuar, en su eficiencia y en su costo, ¿no? Si elimináramos esa herramienta para los agricultores, lo estaríamos limitando mucho, estaríamos dificultando la capacidad disminuyendo la capacidad de producir él y lo estaríamos perjudicando. Yo creo que en el país tenemos que convencernos, no nos conviene afectar más a los agricultores, ya han tenido suficiente afectación por diferentes razones, empezando por el clima. Hoy que estaba lloviendo, me acuerdo siempre de una cosa que yo digo, los agricultores nos pasamos la mitad del tiempo pidiéndole a Dios que llueva y la otra mitad suplicándole que escampe, porque así es de difícil la agricultura, lo sabemos todos. Entonces, hay un alto grado de incertidumbre para la producción agrícola. Y entonces, digamos que hay efectos que no podemos controlar, pero si además a los agricultores le limitamos las posibilidades de producción porque le estamos prohibiendo las herramientas que él puede usar, entonces lo estamos afectando más. Don Adolfo, ¿qué considera usted respecto a las aseveraciones que ha hecho el colegio de que no se ha demostrado inequívocamente que sea dañino para la salud del glifosato? ¿Es verdad esto? Bueno, hay un dictamen de un grupo formado por el Ministerio de Salud que se le entregó al Ministro de Salud y que por algún motivo la parte que representaba al Servicio Fitosanitario del Estado parece ser que se retiró de esa comisión. El dictamen de esa comisión es que se debe prohibir el uso del glifosato a nivel general en el país por los problemas que puede causar en la salud. Es controversial el tema. Lo último que tenemos es de hace pocos meses publicado en que se dice que aquellas personas que lo usan, el 41% que le aparece el linfoma puede estar relacionado al glifosato. Es un número alto. Es un número alto y ellos, ¿verdad? Bueno, aún así hay personas que se encargan de estudiar la epidemiología y revisando ese artículo ellos dicen que no es completamente acertado. Entonces hay duda. ¿Qué pasa cuando hay duda? Se aplica el principio de cautela. El principio de cautela es claro en decir, si hay duda, se saca. Se saca. ¿Verdad? Eso es para salvaguardar a la población, etc. Entonces, si ese principio existe, ¿verdad? ¿Por qué no se aplica? Bueno. Ese es el meollo del asunto. Vamos a seguir conversando sobre esto después de esta pausa. Y volvemos con más de Era Verde. Y bueno, justamente Adolfo le iba a preguntar la misma pregunta que le hice a Luis, pero más bien, ¿por qué usted cree que debe prohibirse el glifosato, el uso del glifosato? Bueno, hay problemas en el cultivo por la afluencia de él a través de las relaciones que hay en el sistema radical cuando las plantas tratadas están muriendo. Hay problemas de él dentro del cultivo, de migración. Una vez que entra en el cultivo, su migración hacia los sitios de mayor crecimiento, muchas veces lo que usted y yo consumimos, ¿verdad? Eso de un lado. Al haber ese problema en el cultivo, que hablábamos del sistema inmunológico, obliga entonces a utilizar más insumos, ¿verdad? Una cantidad mayor del sí, químico. fungicidas, etcétera, que para combatir enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo. Eso ya está probado en cultivos que se les ha introducido resistencia genética al glifosato. Esa enzima que mencionaba Primo se ha modificado, entonces él no funciona. Pero eso que es interesante, no funciona, no las afecta, pero sí inhibe la cuestión de los fenoles y por lo tanto su sistema inmunológico baja y se obliga a ese mayor uso de otros agroquímicos. Pero a la vez, también como él se mueve por toda la planta, ¿a dónde se va? A los sitios de mayor crecimiento, en esos cultivos, ¿verdad? ¿Qué sería lo que uno come? No necesariamente, pero imagínese usted que es lo que se utiliza en la producción
de concentrados para los animales. Afortunadamente, el problema se ha enfocado desde el punto de vista científico y ya se tiene un grupo bacterial que, aplicado sobre esos cultivos, puede, por decirlo así, comerse el glifosato. Y entonces ese problema que estamos apuntando se disminuiría. Bueno, otro agroquímico más, en este caso un producto biológico que llegaría a contrarrestar el que el glifosato se acumule o quede o le llegue a usted a través de la cadena alimentaria. Eso es un gran avance y habría que estudiarlo en función de ese avance en el futuro, esa prohibición o no. Por el momento yo no lo uso y no lo recomiendo. Okay. Y bueno, justamente hablando tal vez de las alternativas, ¿existen alternativas de uso? ¿No, Luis? Iguales no, No hay nada que se compare. Tenemos que trabajar mucho más para buscar esas alternativas. Yo creo que esa es una tarea pendiente y donde podemos hacer mucho. En lo otro que tenemos que trabajar también es en sistemas de aplicación más precisos, de manera que el cultivo no sufra esas afectaciones que don Adolfo menciona, ¿no? Cuando se hacen aplicaciones en presencia del cultivo. Cuando se hacen aplicaciones para preparar el suelo, como al principio expliqué, no hay ningún problema, porque se siembra una vez que el glifosato ha desaparecido del ambiente. Entonces, ahí no tenemos ninguna afectación. Ahora... ¿Desaparece del ambiente realmente? Sí, claro que desaparece, es demostrable que desaparece. El comportamiento del suelo de cualquier producto es muy complicado de determinar con exactitud, ¿verdad? Porque son infinidad de cosas las que pueden intervenir. Claro. Pero sí se puede hacer, se puede ahondar más en todos esos estudios y eso es lo que hay que hacer. El asunto es mejorar las prácticas de aplicación y acompañar mejor a los agricultores para que ellos también entiendan con más precisión lo que es incorrecto, lo que pueden hacer y lo que no deben hacer. Y con eso también avanzamos mucho. Ahora, también lo que necesitamos es ampliar mucho más la discusión para que haya un intercambio de información a un buen nivel donde realmente podamos conversar y construir sobre una solución, claro, para buscar una solución. Bueno, y en aras a eso, ¿usted quería decir algo? Sí, muy rápido. Desde luego que sigue, concuerdo con don Primo en que si se aplica al suelo, el producto desaparece, pero si se aplica a la maleza o a los arbences que están creciendo ahí, que es como él lo dice, que se utiliza, la vida media de él casi que se cuadruplica, o sea, dura más tiempo. Porque mientras es atacada esa materia que está ahí, etcétera, etcétera, pues el producto puede fluir hacia el cultivo que va creciendo. En esto, lo que se está, debo señalar, ¿verdad? Tenemos un porcentaje ya alto de fincas que están trabajando con bioinsumos. Como alternativa. Que es otra alternativa. Ya no solamente están trabajando ellos, sino que ya hay fábricas o formuladoras nacionales que están trabajando sobre esos bioinsumos. ¿Y a qué se deberá eso? Bueno, que si hablamos de bioinsumos y hablábamos antes de la gran diversidad que tenemos, pues entonces tenemos microorganismos que pueden atacar a diferentes plagas. Claro. Así como tenemos el Bacillus poppenae que se come el jogoto, ¿verdad? Y ya no usamos insecticida para eso. Y así podemos ir conversando sobre múltiples cuestiones. Adolfo, y quería saber también si es verdad que la productividad se afecta realmente cuando se deja de aplicar glifosato. Es decir, no podríamos ser productivos como lo somos ahorita. No hay, por lo menos en la experiencia mía, en el cafetal mío, que no lo uso, no hay diferencia en producción entre el café con bioinsumos y el café tratado químicamente. No hay diferencia ni en su contenido de nutrimentos, etcétera. Andan parejo, ¿verdad? Ahora, si hablamos propiamente del beneficio-costo, el beneficio-costo está a favor de la parte esta de producir con bioinsumos. Claro. Ok. Y bueno, finalmente, ¿por qué salen cosas negativas y vemos cosas negativas en los medios respecto a esto? ¿Quién gana si se prohíbe el glifosato? Bueno, es que
la discusión está muy polarizada, entonces hay mucha información que realmente llega al alcance del público, pero no es verídica. Hay cosas muy, digamos, que se fundamentan nada más en hechos circunstanciales y no en documentación científica. Y eso circula y confunde. Entonces, lo que debemos hacer es elevar un poquitito el nivel de la discusión para que realmente nos entendamos, ¿verdad? Y que podamos buscar opciones y soluciones, ¿verdad? Para eso, por cierto, ahorita en 15 días vamos a hacer un congreso internacional en donde va a haber un simposio sobre glifosato. Viene gente de mucha capacidad a discutir ese tema. Y posteriormente en el Colegio de Ingenieros Agrónomos vamos a llamar a un encuentro donde vamos a tener oportunidad de discutir amigablemente, de buena fe y buscando soluciones. Eso es lo que necesitamos hacer. Sí, definitivamente, porque es un tema muy polémico y les agradezco justamente que nos acompañen hoy aquí en Era Verde a discutir sobre el glifosato. Le agradezco a usted por su sintonía y bueno, nos quedamos con más de Canal UCR, Televisión con Sentido.